Estimados hermanas y hermanos, les saludo en el amor del Señor y quiero compartir en el día de hoy el estudio bíblico que, como hemos seguido la secuencia de estos temas alrededor de la figura de los profetas, hoy día les invito a que podamos compartir y conversar un poco acerca del profeta Amós. El texto bíblico que yo tengo para compartir con ustedes se encuentra en Amós capítulo 7, en los versículos del 14 al 15. Y este estudio bíblico lleva por nombre Amós el profeta campesino. Así que les invito a que podamos compartir la lectura del texto bíblico. Amós capítulo 7, los versículos del 14 al 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. El profeta Amós vive en un momento muy particular del reino del norte, específicamente porque en la época del profeta Amós sucede que dentro del pueblo hay una aparente situación de progreso. Todo el mundo pensaba de que el reino del norte estaba viviendo un tiempo de prosperidad, de que todo el mundo estaba bien, de que las situaciones que se estaban dando y estaban sucediendo estaban siendo bastante positivas y prósperas para todos. Pero se levanta el profeta Amós a declarar que aquello literalmente es una ilusión. Porque la denuncia del profeta Amós va a ser que hay un grupo que se ha beneficiado y se ha enriquecido producto de la explotación del trabajo de los campesinos y que a eso les hace vivir en una condición y en una situación de estabilidad y de riqueza. Pero hay otros que escriben esta historia y que tienen el otro reverso, que lamentablemente no están viviendo situaciones tan fáciles. Y esos son los que están viviendo empobrecidos y están siendo despojados de todo para mantener a este grupo bajo las situaciones en que ellos se encuentran de riqueza. Ahora los poderosos de Samaria, la gente del norte que tiene el capital en sus manos, nos va a ejemplificar a un grupo determinado que vive lujos y vive riquezas y no pasa miserias, y en su lugar de comodidad se encuentran a tal punto de que esta estabilidad que ellos tenían les hace sentir que todo lo que está pasando en el reino del norte efectivamente es una vida feliz para todos. Y la profecía de Amós es gritar a esta gente de que lo que está pasando en el reino no es lo que todos piensan, sino que en el reino se está viviendo miseria y situaciones complejas producto de la injusticia. Internamente el pueblo de Israel vive esta situación de desigualdad, específicamente el reino del norte, que hace entrar en crisis a los poderosos a través del mensaje del profeta, pero externamente estaban con una gran amenaza que era la amenaza del imperio asirio, que lo único que quería era hacer posesión de las tierras de Israel. Y este momento de la historia de Israel está marcado por algo así que podemos definirlo como un momento donde el pueblo estaba hipnotizado. Estaba hipnotizado por este progreso falso que el profeta, como un vidente, como lo vimos y lo conversamos la semana pasada, se levanta para declararle al pueblo que efectivamente lo que ellos están viviendo no es verdad. Ahora, es muy interesante la figura del profeta Amós por varias cosas, porque aunque Amós geográficamente no aparece, no es del reino del norte, sino que está casi en el límite entre el norte y el sur, Amós se presenta en el texto bíblico poniendo como primer argumento que él no sabe hablar y que no tiene ni la formación, ni tiene la escuela, ni tiene las capacidades humanas para ser profeta, pero su defensa también está presentada en decir: mira, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta.
yo solo sé que Dios me dijo, ve a mi pueblo y profetízale. Por eso que esta palabra de Amós, de una persona que uno podría decir que estaba al final de la lista de los instrumentos que Dios podía usar en ese momento, en este instante de la historia de Israel se convierte en una amenaza, a tal punto que los sacerdotes de Betel empiezan toda una persecución para intentar acallar al profeta y echarlo del país para que no siga molestando. ¿Por qué? Porque lo que estaba declarando Amós era que Dios era un Dios de justicia. Y eso a él le costó la expulsión de su país. Y al mismo tiempo, no solamente fue expulsado del país, sino que también, milagrosamente, si leemos el libro de Amós, que es bastante breve, va a terminar esta historia declarándonos de que él pudo volver nuevamente a profetizar las situaciones que estaban viviendo en el pueblo de Israel. Ahora, la situación que el profeta denuncia, y aquí hay varias cosas porque a lo menos podemos nombrar entre 3 o 4. Primero, Amós critica fuertemente a los comerciantes y a aquellos que hacen justicia. ¿Por qué? Porque lo que está criticando Amós no es que hayan riquezas, no es tampoco de que la gente tenga mucho dinero, ni que algunos obtengan tener casas lujosas, ni que algunos tengan ciertos beneficios o ciertos privilegios. La crítica de Amós es que esos lujos, esos privilegios y esos beneficios se han ganado de forma injusta. Por eso que lo que va a criticar el profeta es que todos aquellos que viven de buena forma, que tienen un pasar mejor que el de los demás, es producto de la opresión de los pobres y los débiles. Y el capítulo 8 de Amós, entre el versículo 4 y el versículo 6, va a declarar con bastante potencia este juicio que hace el profeta sobre Israel. Oíd esto, dice: los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Entonces achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza, compraremos a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. La crítica del profeta es: ustedes, los que están arriba, están explotando a los pobres de la tierra. Esos que, en otras palabras, dice el texto, no hayan la hora que pase el mes para pagar nuevamente sus deudas. Y aún más, el profeta declara: el pecado es que ustedes han subido los precios, ustedes han falseado las balanzas, ustedes han comprado a esa gente con migajas, le venden los desechos. Creo que el profeta no nos está diciendo cosas muy alejadas de la realidad en que nosotros nos encontramos también hoy día. Pero no solo esta crítica pasa a quienes están arriba en las esferas sociales, sino también la crítica del profeta está en las denuncias que hace contra el culto vacío. Amós critica fuertemente a los religiosos del templo para decirles a ellos de que el gran pecado que ellos están cometiendo es realizar sacrificios, realizar ofrendas, realizar cantos que no son de agrado hacia Dios, porque están marcadas por las injusticias. Amós llega a decir que los sacrificios, los diezmos y las ofrendas ocultan muchas veces las injusticias que está viviendo el pueblo. El capítulo 4, los versículos del 4 al 5 nos van a hablar de esto. Dice el profeta: id a Betel y pecad, aumentad en Gilgad la rebelión,
Traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad. Publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Aunque el pueblo cumplía a cabalidad lo que Dios pedía o la ley pedía de ellos, el texto nos dice que muchas de esas acciones intentaban ocultar la injusticia que el pueblo estaba cometiendo. Ahora Amós se levanta con una voz para decir que Dios es el Dios de la justicia, que Dios rechaza los ritos vacíos, pero al mismo tiempo se levanta como una voz de esperanza para decirle al pueblo que Dios perdona esa clase de infidelidad. Es interesante cómo el pecado en el texto de Amós pasa por actuar injustamente con quienes más se ven apropiados, producto de las situaciones complejas de la vida. Por eso que Amós va a gritar con mucha fuerza en el capítulo 5, versículo 24, que corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. La voz del profeta se levanta para decir que corra la justicia, que corra, que fluya en medio de tanta injusticia que el pueblo de Israel en este momento de la historia estaba viviendo. La historia de Amós termina con una profecía. Y es muy interesante porque Amós recibe una visión donde él ve que las 2 columnas que sostienen al pueblo se están cayendo. Y esto es un tema interesante, porque esas 2 columnas, según el profeta, son la justicia y la fe en Yahvé, o la fe en Dios. Pero esas columnas están huecas, dice el profeta. Esas columnas ya no pueden sostener al pueblo. Están a punto de caer. Ya están a punto de caer. Porque el pueblo se ha dejado corromper por la injusticia. El capítulo 9, los versículos del 1 al 4, nos van a hablar de esta visión que tiene el profeta. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas, y hazlo pedazos sobre la cabeza de todos. Al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque caben hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque suban hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque de delante de mis ojos se escondan en lo profundo del mar, allí mandaré la serpiente y los morderá. Y si van en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. La profecía del profeta se levanta para declararnos de que hay columnas que se deben derribar. Y la declaración de este texto es que la columna de la injusticia y la falta de fidelidad a Dios nos puede llevar a la destrucción y nos puede hacer caer. Hay 3 cosas que quisiera resumir en este estudio bíblico. Primero, cuando Dios quiera hablar, como fue el caso del profeta Amós, Él puede utilizar a cualquiera. Por eso la primera pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿estamos dispuestos a escuchar a Dios en los diferentes instrumentos o mensajeros que Él quiere utilizar para decirnos a nosotros un mensaje?
Lo segundo, estamos en un momento de la historia donde comúnmente vivimos de apariencia. Aparentamos ser felices, aparentamos tener una buena familia, aparentamos vestirnos de buena forma para que la gente no vea la situación social o económica que estoy viviendo. Religiosamente podemos aparentar ser buenos cristianos, pero no vaya a ser como fue el caso de Amós, que Dios se levante nuevamente para decirnos a nosotros, como una revelación profética en esta dimensión del vidente, para decirnos, ¿no será que hay apariencias que hay que sacar de nosotros? ¿Y cuáles son esas apariencias? Yo creo que cada uno puede hacer ahí un trabajo para identificar. Y estamos en un momento de crisis. Estamos en un momento de crisis. Y la gran interrogante ante la visión que tiene Amós de estas columnas que deben caer es preguntarse ¿qué columnas deben destruirse en este tiempo del coronavirus? ¿Qué columnas deben desaparecer? ¿Y qué columnas debemos levantar para que la justicia y la fe se mantengan en pie? Hermanas y hermanos, les dejo este estudio bíblico, aunque sé que era a distancia, en la confianza de que pueda ser también motivo para poderse interiorizar en el relato del profeta Amós. Es un texto que no tiene más de 9 capítulos, así que les invito a que podamos hacer una amena lectura de este relato. Que el Señor les bendiga a todos y todas.